Génesis capítulo 49. Vamos a leer esta porción del versículo 1. Génesis capítulo 49, versículo 1. Dice así, Génesis 49, 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Vamos a leerlo una vez más. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Cuán importante es tener una perspectiva acerca del futuro. El futuro definitivamente solamente está en las manos de Dios. Jacob, bajo la unción del Espíritu Santo, a través de uno de los dones conocidos como el don de palabra de sabiduría, él estaba revelando lo que iba a acontecer en la vida de sus hijos. En el libro de los reyes nosotros encontramos una cantidad de personajes, especialmente reyes. Unos tuvieron éxito en el futuro, otros fracasaron. Pero estuvo altamente determinado su futuro por su pasado pecaminoso, en el caso de los que fracasaron, y de éxito, porque ellos aprendieron a caminar por fe en el pasado y en el presente. Así que la fe en Cristo, la fe en Dios, determina nuestro futuro, un futuro prometedor, positivo, pero cuando se camina en incredulidad que lleva hacia la vida pecaminosa, entonces el futuro es muy oscuro. Y vemos ahora aquí el Espíritu Santo dándole aquí a Jacob una visión del futuro de sus hijos. Y si nosotros leemos con cuidado este capítulo 49, nos vamos a dar cuenta de que el futuro está determinado, en primer lugar, por la incredulidad, por la fe y por los actos soberanos de parte de Dios. Es por eso que quiero en esta hora, hermanos, que hablarles bajo el tema, ¿qué clase de futuro quieres tener? ¿Qué clase de futuro quieres tener? Alguien me podría decir, hermano, ¿y por qué ese tipo de pregunta? Es porque es muy importante que entendamos la ley de la siembra y de la cosecha, que nos afecta en el presente y en el futuro. Pero es importante también que nosotros establezcamos a esta altura del mensaje que existe una imitación de la revelación divina del futuro. Estamos hablando de Satanás. Ha tratado de confundir a las multitudes, a las personas, supuestamente para hablarles acerca del futuro. Vemos, hermanos, en la palabra de Dios lo que se conoce como el ocultismo clásico. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomios, vemos aquí una exhortación de parte de Dios a no tocar el ocultismo para poder conocer el futuro. Dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Si usted nota aquí, lo que es un adivino, un agorero y un sortílego, tiene que ver con los aspectos del futuro. Son prácticas diabólicas supuestamente para conocer el futuro. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te lo ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué razón hay una prohibición por parte de Dios a entrar en el ocultismo y conocer el futuro a través de él? Es porque Satanás, que es padre de mentira, él nunca ha de llevar al hombre a la verdad, sino al fracaso, al error, a la condenación. Por eso está prohibido, para que el hombre no sea afectado. Entonces, pero muchas personas hoy en día no quieren hacer caso de esto. Vemos en la Biblia, vemos una cantidad de ejemplos, aún de naciones que se entregaron al ocultismo, a la adivinación. Por ejemplo, vemos el caso de Babilonia, vemos a Egipto y vemos muchas otras naciones aún
la nación de Israel, y recordando también al rey Saúl, que consultó a la divina de Endor, y sabemos cuál fue entonces su final. Vemos en el tiempo del rey Josías, que vio que todas estas prácticas estaban dentro de la nación de Israel, y dentro de las reformas que él hizo fue destruir todo lo que tenía que ver con idolatría y también con el ocultismo en el área de, no solamente en el área de la adivinación o tratar de conocer el futuro, sino en todas las áreas del ocultismo. Por eso que en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes según su segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol y la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Cuántas personas son adictas, por ejemplo, al signo del zodíaco? Hermano, estas son prácticas totalmente prohibidas por parte de Dios. Y algunos dicen, yo soy de tal signo. Si usted dice eso, ¿sabe qué? Usted está poniendo su confianza en la adivinación, que está completamente prohibida por parte de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, algunos ignoran realmente los efectos negativos de entrar en las prácticas del ocultismo para tratar de conocer el futuro. Hay daños espirituales y psicológicos realmente muy marcados. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien entra en el campo del ocultismo, lo que sucede es que un demonio empieza a manipular la mente, la voluntad, las emociones y la conciencia de las personas. Entonces se convierte en un títere, y es ahí donde entonces hay muchos problemas, no solamente neuróticos, sino a nivel psicótico, pero las causas son eminentemente espirituales, porque han tratado de conocer el futuro. Pero vemos aquí a Jacob, ¿cómo es que él conocía el futuro? Es porque Dios se lo estaba revelando. Si usted y yo queremos conocer el futuro, lo tenemos en la palabra del Señor. Es Dios el único soberano, el que gobierna, hermano, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y esto sucede, por ejemplo, vemos un caso en el tiempo de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, dentro de una cultura, recuerde la Caldea, muy llena de todo lo que es el campo esotérico, él estaba acostumbrado, Nabucodonosor, a consultar a los adivinos para poder dirigir los destinos de su gobierno, como muchos presidentes y también líderes a nivel mundial buscan a los agoreros, a los sortílegos, a los adivinos, supuestamente para que les dé cuál es el programa de gobierno. ¿Sabe qué significa eso? Llevar a una nación al fracaso, porque van a ser manipuladas las mentes de todos esos gobernantes a través de los espíritus inmundos. Por eso que en el caso de Daniel, vemos aquí que él fue llevado para que él diese la interpretación. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 26, dice acá: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Es Dios, porque es el único que es omnisciente, el que él conoce, lo que él conoce el pasado, presente y futuro. Él es eterno. Entonces, pero Satanás siempre va a tratar de imitar todas estas cosas. Por eso nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Por eso que vemos acá cuán importante es que nosotros tengamos la brújula de Dios. La brújula de Dios es su santa palabra y el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Entonces vemos acá cómo Dios empieza definitivamente a usar a Jacob como siervo, como un canal
para poder realmente revelar el futuro de sus hijos. Pero esto es completamente obra del Espíritu de Dios. Y dentro de todo esto, entonces nosotros vemos aquí algo muy importante en la lectura del versículo 2 en adelante. Vemos aquí lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Y fíjense bien, hermano. Vemos cómo esa ley acondiciona el futuro. No solamente el futuro inmediato, pero también el futuro eterno. Entonces, esto debemos de tomar con mucha precaución, porque algunos dicen, bueno, mi pasado, ahí está, pero no me afecta. Pero ¿sabe qué? Lo que usted sembró en el pasado le puede afectar en el presente y también en el futuro. Entonces, vemos acá dos cosas. En primer lugar, los pasos de incredulidad que llevaron a los hijos, por ejemplo, de Jacob, a cometer actos totalmente contrarios a la voluntad de Dios, actos pecaminosos, afectaron su presente y su futuro. Entonces, aquí vemos entonces la ley de la siembra y de la cosecha. Recuerden, hermanos, que la incredulidad básicamente es el pecado madre, donde surgen los demás pecados. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que la nación de Israel no entró a la tierra prometida por causa de incredulidad. La incredulidad llevó a esta nación a cometer otros pecados. Entonces, en el caso de los hijos de Jacob, los actos más bien el pecado de incredulidad lo llevaron a actos pecaminosos que luego les acondicionaron su futuro, los marcaron. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vemos las palabras del Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3, en el versículo 18. Ahí encontramos el versículo más conocido de la palabra de Dios, de Juan 3:16. Pero en el versículo 18 dice el Señor, el que en él cree no es condenado. Fíjense bien, un acto presente condiciona el futuro. Dice, el que en él cree no es condenado. Está hablando del futuro, o sea que su veredicto condenatorio es eliminado por causa de la fe en la expiación de Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hay una sentencia a partir de ese momento, aunque será ejecutada en el día futuro, por causa de su incredulidad. Entonces, por eso la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros no le ponemos atención al pasado y al presente, especialmente facturas pendientes, es decir, pecados ocultos, nos pueden afectar el futuro. Por eso dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Es decir, que el futuro no será bueno. No va a tener lo que sueña tener, sino que lo que va a pasar, se va a frustrar. Y luego surgen las preguntas. ¿Por qué tengo un presente muy malo? Y usted empieza a analizar su pasado, entonces se va a dar cuenta las causas que lo llevaron a esa situación. Veamos aquí, hermanos, vamos a ver solamente dos casos en el área de la incredulidad en la vida de los hijos de Jacob. En el caso, por ejemplo, de Rubén, el primogénito. Analicemos este caso de que fue un joven que se llenó de incredulidad y en la incredulidad lo llevó a la pecaminosidad. Dice la palabra en el versículo 3 al 4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vemos aquí que Rubén era el primogénito, el que tenía la doble herencia, el que tenía el derecho de poder ser el líder de toda una nación. En otras palabras, perdió la presidencia de la república, no solamente en su tiempo, sino a través de todas sus generaciones. Vemos también que era el apoyo y la esperanza de su padre. Era el principal en dignidad y poder. Pero ¿cuál fue el problema de este hombre? El problema es que él despreció y se burló de la autoridad de su papá. ¿Cómo? Él se acostó con una concubina de su papá.
se fue a la cama de su padre. Ahí, en ese caso, vemos entonces que este hijo cayó en un acto de inmoralidad sexual. ¿Por qué? El acto de la incredulidad lo impulsó a esto. Entonces, esto le quitó a él sencillamente lo que es la primogenitura. Quiero que vea esto, hermanos, que en ningún momento en la Biblia encontramos que vino Rubén y le dijo a su papá: perdóname por haberme acostado con tu concubina. Estamos hablando de Bila, que era la madre de otro de los descendientes de Jacob, que formaron parte de la tribu de Israel. Entonces, no vemos acá que ese pecado no se lo confesó a su padre. No lo sabemos, pero la Biblia no lo registra. Entonces, como consecuencia, le fue quitada entonces su primogenitura. Recordemos que cuando Jacob da este pronunciamiento, él tenía 147 años. Habían pasado muchos años de ese pecado que cometió Rubén. Más de 60 años. Y nunca vino a decirle: papá, perdóname por haberte ofendido. Me burlé de ti, te desprecié al acostarme con tu mujer. Entonces su padre, en el momento de antes de morir, entonces le dijo: Rubén, tu pasado no resuelto te afectó tu futuro. Ya no serás el principal. Hermanos, es importante que nosotros hagamos un análisis. ¿Qué clase de futuro es el que yo quiero tener? Si no resolvemos el problema del pecado de muchos años atrás, esa factura está pendiente. Y le dice: te envileciste, en otras palabras, te profanaste subiendo a mi estrado. Y él nunca reconoció esto. Vemos otro caso, el caso de Simeón y Leví. En el versículo 5 y 7 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarrataron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Cuáles fueron entonces los problemas de Simeón y de Leví? Recuerden que ellos tenían una hermana de papá y de mamá llamada Dina, la cual fue violada. Entonces estos dos hermanos, ellos tomaron la justicia en sus manos. Y claro, no fue un acto de justicia que hicieron, sino fue una masacre, porque no solamente mataron a los hombres que violaron a su hermana, sino a todos los hombres de un pueblo. Claro, se puede imaginar dos hombres haciendo esto, o sea que estamos hablando que eran guerreros, que los llevó a cometer tal vileza. El problema de la iniquidad, de la violencia, la venganza, la falta de perdón que los llevó al derramamiento de sangre. ¿Cuántas personas hoy en día no han aprendido a perdonar las ofensas? Si ellos hubiesen perdonado en su corazón como lo hizo Jacob. ¿Por qué digo que Jacob perdonó a estos hombres? Porque él dejó la justicia en las manos de Dios. En ningún momento Jacob, como papá de Dina, tomó venganza. El daño ya había sido dado, claro. Entonces, pero eso no le correspondía, tomar las armas en sus manos a estos muchachos. Y nunca ellos, de igual manera, le pidieron perdón a papá y especialmente a Dios por causa de ese pecado. En otras palabras, el pecado que no es expiado es un pecado que condiciona el futuro. De ahí que entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Si usted no ha perdonado, si usted, hermano, tiene ahí raíces de amargura, hay odio, y esto lo puede llevar en un momento dado a hacer un acto de injusticia. Oiga esto. Aunque haya ocurrido muchos años atrás, se lo va a cobrar más adelante el Señor. Si no es en la entrada, en la salida.
Pues dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántas personas aún vienen a la iglesia? Tranquilos, hasta diezman, ofrendan, cantan, adoran al Señor. Sin embargo, han cometido actos injustos, han dañado a su prójimo. Y esto, y te dice, bueno, yo no hice nada negativo. Bueno, espere su futuro. Y sus hijos lo han también de heredar ese futuro. Por eso que es fundamental, entonces, reconocer nuestros errores. La Biblia dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué en los días de la juventud? Porque los días de la juventud es una etapa de siembra. Y hay que sembrar buena semilla allí para que tengamos una mejor cosecha. Pero si se siembra y se sigue sembrando hasta este día, toda clase de pecado, eso tarde o temprano va a fructificar y va a traer sus consecuencias. ¿Y qué pasa con el caso de Simeón y de Leví? Fueron apartados y esparcidos. Vemos entonces históricamente, vemos a la tribu de Simeón prácticamente desaparece, aunque fue prácticamente absorbida por la tribu de Judá, y los levitas nunca recibieron una tierra. Ellos llegaron a ser, por misericordia de Dios, llegaron a ser los siervos de Dios en su momento. Pero vemos acá que lo que ellos hicieron, ellos no quisieron rectificar las cosas del pasado, entonces les afectó su futuro. Por eso dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. Son las bendiciones de Dios en el presente y en el futuro. Pero ¿cómo es que alguien puede dejar de alcanzar esa bendición? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pregunto, ¿no creen que es mejor perdonar que afectar el futuro? ¿No creen que es mejor dejar la venganza? ¿No creen que es mejor dejar de hacer los actos de injusticia? Si no hacemos esto, nos va a afectar. Y tarde o temprano no nos quejemos por las cosas que han de venir. Y no le echemos la culpa a Dios. ¿Y cuánta gente hoy en día culpa a Dios de lo que sucede a una persona, a una familia, a una nación? Pero por el pecado, dice la Biblia, el pecado os alcanzará. Si no lo alcanza en 1 año, en 2 años, lo va a alcanzar tarde o temprano y también a su futura generación. Por eso es importante rectificar. Todos pecamos, todos hemos ofendido, pero necesitamos resolver eso. ¿Y cómo? Humillándonos delante de Dios. Si hay alguien aquí que se ha hecho el disimulado, en buen salvadoreño se ha hecho el loco, aquí no pasó nada. Estoy aquí en la casa de Dios. Oh, Dios te bendiga, hermano. Pero ha cometido actos de vileza por causa de la incredulidad que lo impulsó a eso. Oigan, déjeme decirle, Dios tiene la medicina para toda clase de pecado. Pero el problema es que no se quieren tomar la medicina para ese pecado. Por eso dice Juan, el que en él cree, es decir, si yo creo que la sangre de Cristo me puede limpiar todo mi expediente pecaminoso, dice, no es condenado. Pero el que no cree, es decir, el que rechaza la medicina para el pecado, que es la sangre de Cristo, que es lo único que puede perdonar, no son las obras, no es asistir a la iglesia, no es lo que usted es ni lo que yo soy, es la sangre de Cristo la que nos perdona. Pero si yo no creo, dice, ya ha sido condenado. Entonces, en otras palabras, yo estoy determinando mi propio futuro. Entonces su padre lo que le está diciendo es, oigan, no resolvieron el pasado, ahora el futuro para ustedes es bastante complicado. Yo creo, hermanos, que estamos en una buena oportunidad, usted y yo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, si hay vida, yo puedo rectificar. Pero que si yo
pierdo la oportunidad de rectificar en vida. Después de muerto ya no se puede rectificar nada. Y no es cierto lo que dicen algunas personas, que las oraciones, que el clamor, que las penitencias, que las obras, que las ofrendas de los seres queridos van a hacer cambiar el destino de aquel que ya falleció y está en el infierno y luego pasa al cielo, al paraíso. Eso no es cierto. Mientras hay vida, dice el Señor, hay esperanza. Así que, desde el punto de vista de la incredulidad, modificó el futuro entonces de estos dos muchachos. Pero veamos el lado positivo. Vemos los pasos de fe que determinaron el futuro, y voy a mencionar dos casos, el caso de Judá y el caso de José. En el versículo 8 en adelante, al versículo 12, habla del caso de Judá y dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollido y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. En forma metafórica, todo lo que vemos acá, vemos el caso de Judá. Primero, veamos cuáles fueron las acciones de fe en el pasado de Judá. Todos sabemos que todos los hijos de Jacob, excepto Benjamín y por supuesto José, porque él era la víctima, se fueron en contra de él, le tuvieron envidia. Dentro de ellos estaba también Judá. Pero cuando sus hermanos decidieron matarlo, entonces en ese momento Judá reaccionó y dijo: no, esto es algo negativo, esto no es bueno, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Entonces viene él y empieza a rectificar, aunque él también era de los que menospreciaban a José, lo rechazaban. Pero viene el momento, ahí está la clave de la rectificación. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace? Protege a su hermano que lo maten. Y entonces a él se le ocurrió, pero era para salvarlo, mejor vendámoslo, dijo. Claro que no era la salida, pero dijo: no vamos a matarlo, mejor dejemos que viva. Se puso a interceder por su hermano. En segundo lugar, más adelante, cuando José, siendo el gobernador de Egipto, dijo: tráigame a su hermano menor, que era hermano de él, de papá y de mamá, a Benjamín. Entonces Jacob dijo: no, mi hijo Benjamín no se va a ir porque ya mi hijo José está muerto. ¿Y cómo voy a permitir que mi otro hijo puede morir? Entonces viene Judá y entonces se pone como sustituto de su hermano y dice: padre, yo te lo pagaré. Yo y mi familia te vamos a pagar si tu hijo no regresa. O sea que ahí vemos a Judá que se pone como un intermediario en la brecha. Y entonces, al tomar este tipo de actitud, ¿qué ocurre con él? Entonces, él es escogido por su padre implícitamente en cuanto a la primogenitura. Porque ya después, ¿quién fue a quien mandó Jacob para poder interceder? No llamó a Rubén, al primogénito, al cual le correspondía, sino llamó a Judá. Entonces, por eso nosotros vemos la tribu de Judá, que de repente a lo largo de la historia toma la primogenitura. De ellos es donde viene la descendencia de los reyes, de los legisladores y sobre todo la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó acá? Vemos entonces el acto positivo. Él rectificó su error y entonces comenzó a tratar de realmente de hacer lo correcto, lo que convenía hacer. Y eso entonces abonó en su futuro. Entonces vemos aquí que una forma metafórica como el Señor le está hablando. Y también habla del legislador que iba a venir.
Silo, que Silo no es otra cosa que el Mesías. Es un sinónimo del Mesías. Pero también hablando de toda la prosperidad que iba a tener esta tribu. Pero ¿cuál fue entonces la causa que determinó este futuro positivo? Fue su acto de fe. El justo por la fe vivirá. Vemos el caso entonces de José. En el versículo 22 al versículo 26 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Si usted nota, esta es la bendición más larga de todos los hijos. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de José? ¿Qué hay en el pasado de José? Vemos la fe que se muestra a través de la fidelidad a Dios en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Vemos que en todo momento, en ningún momento José, por la crisis que tuvo en la familia, la injusticia, la calumnia que lo metió luego a la cárcel, estando ahí sufriendo por varios años en la cárcel, y todo lo que sabemos por la historia bíblica, en todo momento José nunca renegó en contra de Dios. Hermanos, hay tribulaciones que permanecen meses, permanecen años, pruebas que van avanzando. A él le causaron dolor, fue herido con las injusticias, fue realmente aborrecido por todos. Sin embargo, la promesa para él es que va a tener la ayuda de Dios. Va a ser la bendición de Dios, la va a recibir. Los recursos celestiales, los recursos terrenales, el crecimiento, la prosperidad, todo estaba a su favor. ¿Por qué razón? Porque en el pasado José se mantuvo fiel. Hermanos, cuán importante es que nosotros nos mantengamos fieles, aunque no haya vacas en los corrales. Hermanos, podamos decir con todo: yo me alegraré en Jehová. Seguir fiel en medio donde hay una crisis, decir: Señor, aunque yo te he pedido que cambies esto, pero yo no veo ningún cambio. Ese acto de fidelidad, ese acto de mantenerse firme, no por los panes y los peces que viene por parte de Dios, no porque Dios le ha sanado su dolencia, no porque Dios ha resuelto sus problemas, no porque Dios le ha bendecido económicamente, sino por lo que Él es en medio de la tormenta. Seguir siendo fiel a Dios es uno de los actos más gloriosos que alguien puede hacer en esta tierra. Por eso el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo nuestro Señor, el máximo ejemplo de todo ello, fiel en todo, a pesar que aún sus propios hermanos no le creían y decían que estaba fuera de sí, que algo mal estaba en su cabeza. El rechazo de todo el pueblo, de aquellos que Él mismo le dio de comer, a los que Él limpió de su dolencia, de sus enfermedades. Al final, una turba decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Y no hubo un valiente que se pusiera en la brecha para decir: Jesús es digno de ser adorado, Él es el Mesías. Nadie se atrevió. Sin embargo, Jesús fue fiel en todo momento. La fidelidad es una de las cosas que normalmente hoy en día no se valoriza. ¿Qué es lo que se valoriza? Que Dios me responda a mis necesidades, que mande helicópteros y aviones para rescatarme del problema que yo tengo, que yo necesito algo físico. No, hermanos, hay situaciones en la vida
que no se van a dar así. Por eso que en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 35, habla aquí de los héroes de la fe. Algunos de los héroes reciben milagros, pero otros no lo reciben en el momento que ellos quieren tenerlo. Y dentro de ellos está este ejemplo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense bien, hermano. O sea, alguien podría decir, esta gente que está aquí quizás no era cristiana. ¿Por qué? Angustiados, maltratados, pobres, hambrientos, andaban cubiertos de pieles de ovejas. ¿Sabe qué? El cristianismo no consiste en lo que uno come, en lo que uno viste, en de dónde vive. El cristianismo real significa serle fiel a Cristo cuando no hay nada, cuando no tiene el cariño, no tiene el amor, cuando usted sigue adelante en medio de la prueba. Dice, aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, no recibieron lo prometido. Pero oiga esto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, como el caso de José, sufrió un buen tiempo, pero viene el tiempo de la recompensa para José. De igual manera, para todos estos que sufrieron, se mantuvieron fieles, Dios tiene algo mejor para aquellos que recibieron milagros instantáneos. En otras palabras, es bueno los milagros que Dios hace en el momento, sanar una dolencia, responder a cualquier necesidad, nos gozamos en ello, pero más grande es la recompensa de aquellos que no lo reciben en el tiempo que quieren, sino en el tiempo de Dios. Por eso démosle gracias a Dios por las pruebas. Dele gracias, diga, Señor, ya no aguanto, pero te doy gracias, Señor. Señor, ya mi fe, Señor, pero aquí está, Padre, yo sigo creyendo, está siendo probada mi fe. Entonces, José se mantuvo fiel en medio de tanta tormenta, tanta dificultad. Pero no solamente eso, sino que José fue un joven que aprendió a honrar a su papá. En la niñez y en la juventud fue un joven que honró a padre y a madre. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Fíjense bien cómo, hermanos, la obediencia a la palabra condiciona el futuro. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está el futuro, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que seas de larga vida y para que te vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a padre y a madre. ¿Qué hizo José? Honró a padre y a madre. Pregunto, ¿nosotros honramos a nuestros padres? Analice en este momento. Mire, hermano, nos falta poco tiempo en esta tierra. Ya huele a ciprés aquí. Sí, sean 5, 10, 20, 40 años, igual huele a ciprés, porque es corto. Pregunto, ¿fuimos nosotros de honra a nuestros padres o no? ¿Cometió usted algunos actos como solo informar a su padre y nunca le pidió consejo? Tomó decisiones unilateralmente e irrespetó su autoridad solo informándole, papá, ahora tomé esta decisión. Y tú, acéptalo porque yo ya decidí. Y claro, el mundo democrático piensa que así se trabaja. No, señores. Aquí hay que aprender a respetar la línea de autoridad que Dios ha puesto. Ahí está papá y mamá. Hijo, oye bien, si tú estás sembrando ahora irrespeto a tu padre, ¿cómo esperas tener un buen futuro? No esperes eso. O sea, ya no
No necesitamos una revelación de Dios acerca de las cosas lindas. No, ya si tú estás sembrando mala semilla, cosecharás mal fruto. ¿Por qué? Porque no respetó a papá y a mamá, no fuiste fiel en medio de las pruebas, en medio de la dificultad. O sea, la importancia de tomar esta decisión, de caminar por la fe, en medio de todo, y dentro de la fe está honrar a padre y a madre. Y así hay tantas porciones de la palabra, como es todo lo que es la obediencia. Veamos el caso, hermano, típico de aquellos dos hombres que morían al lado de Cristo. No había tal ladrón bueno, porque no hay ladrones buenos, todos son malos, ¿sí o no? El punto es que uno era incrédulo y el otro tenía fe. El incrédulo, fíjese, la incredulidad lo llevó como a Rubén, como a Simeón, como a Leví y a otros, lo llevó a cometer pecado. En este caso, este ladrón empezó a injuriar a Cristo y a decirle: si tú eres el Cristo, el Mesías, bájate de la cruz y también a nosotros. Y se burlaba de él. ¿Por qué? Porque no creía. ¿Usted se da cuenta? Que la incredulidad es la madre prácticamente de todos los pecados. O nos lleva a pecar en distintas áreas. Sin embargo, el otro ladrón, que era igualmente de malhechor como el otro, pero tenía fe. Y este defendió a Jesús y reprende al otro, le dice: ¿cómo tú estando en la misma condición no temes a Dios? Y este ningún mal ha hecho. Y luego le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón uy, hermano, ese sí estaba al borde del infierno. Pero cuando él creyó en Cristo, Jesús cambió su destino, cambió su futuro de perdición a vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta, hermano? Que es fácil cambiar el rumbo del futuro. Pero el problema es que yo no lo quiero hacer. La medicina ha sido dada. Cristo Jesús, que muere en la cruz del Calvario para perdonar todos los pecados. El problema es que así como Rubén, vemos a Simeón y Leví, por lo menos no está escrito en la Biblia que en ningún momento le pidieron perdón a su padre, no rectificaron sus errores. Lo vemos en el caso de Judá, que él sí rectificó. Vemos el caso de José, que él también se mantuvo fiel a Dios en medio de las pruebas. Vemos cómo entonces el futuro fue diferente a sus demás hermanos. No es que Dios tenga favoritos, el caso es que los que creen son benditos de Jehová y los que no creen entonces caen bajo sus propios actos, sus propias consecuencias los va a alcanzar. Por eso dice la Biblia: el pecado os alcanzará. Hoy en día la oportunidad está para que el expediente pecaminoso sea borrado, para que el futuro sea un buen futuro. Pero muchos no lo quieren aceptar. Entonces, los demás hijos, como Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí y Benjamín, vemos en el caso de ellos que el futuro fue decisiones altamente soberanas por parte de Dios. Entonces podemos ver algo, que el futuro tiene una combinación de incredulidad, o puede haber fe, o los actos mismos soberanos de parte de Dios. Pero usted y yo podemos cambiar los actos de incredulidad que nos llevaron a cometer pecado. Y este día hay que resolverlo. ¿Qué es lo que usted espera para el próximo año? ¿Qué es lo que espera para dentro de 3, 5, 10 años, 20 años? Se decide ahora, señores. Hoy se tiene que tomar la decisión. Pero si yo no quiero, me hago el disimulado. Fíjense bien. Jacob tenía 147 años cuando estaba bendiciendo a sus hijos. ¿Cuántos años atrás Rubén pecó? Más o menos 80 años atrás. Rubén se acostó con la mujer de su padre. Más o menos al mismo tiempo Simeón, un poquito más de tiempo, Simeón y Leví se levantaron y hicieron una masacre y no pidieron perdón. Pero
Cuando su padre tenía 147 años, a él no se le olvidó, a Dios no se le olvida. Lo que usted hizo hace 20 años atrás, si usted metió preso a alguien injustamente, si usted le ha quitado la mujer a su prójimo, si usted le robó un vehículo, si usted asaltó a alguien, le robó el negocio, se llevó lo que sea, dañó la reputación de alguien con su lengua, levantó un falso testimonio y usted no ha pedido perdón y ahora aquí en la iglesia. Y Dios va a decir, ven para acá, te voy a mostrar tu película, porque habiendo tenido la oportunidad que tu futuro sea mejor, no has querido pedir perdón. Es sencillo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Hermanos, mire, es que la soberbia es tal que yo no quiero reconocer mi pasado. Pero es mejor que lo que reconocerlo. Quitémonos de toda prepotencia y soberbia. Dice el Señor en Isaías capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si se rectifica entonces ese pecado, se rectifica entonces el futuro inmediato. ¿Qué clase de futuro quieres tener? Ya en el versículo 28, cuando Jacob termina de bendecir a sus hijos, vemos aquí, oiga esto, la decisión soberana de Dios para el cambio de la vida temporal a la eterna. ¿Quiere saber cuándo usted se va a morir? Levanten la mano los que quieren saber. Se lo puede decir. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Oiga la certeza que tenía este hombre. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Oiga esto. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y se fue y fue reunido con sus padres. Qué importante es haber conocido a Dios por la fe en vida. Jacob conoció a Dios. Cuando usted y yo tenemos una experiencia con Dios en vida, podemos entonces actuar como actuó Jacob. En este caso, nos da una experiencia vívida con Dios, pero también nos hace bendecir. Empieza a bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia con Dios. Y nos da seguridad eterna. Y dice él con mucha claridad, dice, voy a ser reunido con mi pueblo. Y más adelante dice, con mis padres. Si usted no tiene seguridad a dónde pasar la eternidad, es porque su pasado no ha sido resuelto ni su presente. Es porque el pecado le está dictando sentencia condenatoria. Si usted no tiene certeza de pasar a una mejor vida en el momento de morir, es porque todavía la sangre de Cristo no ha limpiado su corazón, porque usted no quiere arrepentirse, no quiere confesar, no se quiere humillar, no quiere decirle a Dios, Señor, pequé con esto, pero límpiame con tu sangre. Pero si usted lo hace, usted va a tener seguridad. Cuando se termine el tiempo de nuestro servicio, dado por Dios, es el tiempo de partir. Cuando usted va a morir y yo voy a morir, cuando se me llegue mi tiempo de servicio cristiano.
no secular, servicio cristiano. Dice en el versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento, cuando él termina su ministerio, entonces se termina la vida para un hijo de Dios. El caso del Señor Jesucristo, cuando lo arrestaron allá en Getsemaní, en Marcos capítulo 14, dice el Señor, en Marcos capítulo 14, en el versículo 41, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Cuando la hora de Dios llega, es decir, cuando se termina mi servicio, en este caso se estaba terminando el ministerio de Cristo, entonces era tiempo de partir. El caso de Juan el Bautista, de igual manera. Vemos el caso del apóstol Pablo, cuando él dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando terminó el ministerio de Pablo, termina también la vida. Los dos testigos que vemos allá en Apocalipsis, que estarán ministrando en el tiempo de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que mientras no había terminado el ministerio de estos dos testigos, la muerte estaba al margen. Pero cuando termina el tiempo de su ministerio, viene la muerte. Hermanos, qué importante es que nosotros velemos por nuestro futuro. Preocupémonos por nuestro futuro. Lo que nos falta del futuro inmediato, es decir, antes de la muerte, y el futuro eterno. Preparémonos, hermano. ¿Qué tengo que hacer? Voy a resolver mi pasado y mi presente al pie de la cruz. Y cuando hay humillación, y usted y yo le pedimos perdón a Dios, Dios cambia nuestra tristeza en gozo, nuestra tribulación en esperanza. Y va a venir un día en que Dios va a decir, venid buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel. Es decir, cuando termine nuestro ministerio, nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, ¿qué clase de futuro queremos? Usted y yo lo determinamos en gran parte, y por supuesto, los detalles que no conocemos, esto ya corresponde al acto completamente soberano por parte de Dios. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Señor, te pido que seas tú hablando el corazón de cada quien, especialmente de aquellas personas que no están preparadas para enfrentar la muerte. Pero vemos aquí a Jacob con una certeza que se reuniría con sus padres. No es que iba a ir a la sepultura, no, iba a reunirse con ellos, porque ellos estaban vivos. Señor, ayúdanos a entender el valor de la vida, especialmente la vida eterna. Si usted no está preparado para enfrentar la muerte, estimado caballero, si usted sabe que su futuro, por todos sus actos, pasados y presentes, hay sentencia condenatoria por el mismo pecado, usted puede quitarse esa sentencia. ¿Cómo? Humíllese delante de Dios, del juez de toda la tierra, el juez de todos los hombres, de todos los que están en eminencia y de los que no lo están. Humíllese, pídale perdón a Dios por todas sus fechorías, sus maldades, y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón. Tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén, repitan conmigo entonces una oración de fe que salga del alma. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti.
te he ofendido. Me duele, Señor, el haber hecho tanta vileza, tanta maldad. Perdóname por haber herido tu corazón, haber ofendido a mi prójimo, por haber destruido mi vida y las oportunidades que tú me has dado. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Límpiame, Señor, en este momento. Creo que resucitaste para mi justificación. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, aquellos que han estado bajo pruebas y dificultades, sepan que si usted se mantiene fiel en la prueba prolongada, Dios tiene algo mejor el día de mañana. En este momento dele gracias a Dios por las pruebas y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no nos has contestado. Gracias, Señor, porque al pasar el tiempo no ha habido una respuesta supuestamente delante de nuestros ojos. Pero te damos gracias, porque al no respondernos es porque hay algo mejor de lo que podría ser un milagro inmediato, instantáneo. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor Jesús. Sígale dando gracias a Dios. Séale fiel, seámosle fiel a Dios en medio de la tormenta. En este momento vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Todas las personas asignadas pueden pasar. Y recuerden, significa que me debo de mantener